Y para culminar tenemos la cuarta parte, que en este caso van los ejercicios del 22 al 25 de la guía de estudio. En el ejercicio 22 se nos da una figura que son dos rectas paralelas intersectadas por una transversal y en la parte superior se forma un triángulo. Y se nos pregunta cuál es el valor de B. Bien. Lo primero que tienen que recordar son las definiciones de los ángulos entre dos rectas paralelas. La definición de ángulos alternos internos, ángulos suplementarios, ángulos complementarios, ángulos correspondientes. En este caso, esta transversal, la voy a poner de color aquí, color amarillo. Esta transversal de aquí corta a la recta en dos. Y tenemos este ángulo que vale 80. Entonces, por definición de ángulos alternos internos, si este vale 80, este ángulo de acá también vale 80 grados. Entonces, este ángulo de aquí vale 80 grados. Es una forma de resolverlo. Hay otras maneras de resolverlo, pero esta es la más como sencilla. Entonces, este sería el valor del ángulo, que sería 80. Ahora, nuestro objetivo es encontrar el valor de B y para eso utilizamos los ángulos suplementarios. Aquí tenemos supongamos que este valor, tenemos acá. Sabemos que este ángulo vale 80. ¿Okay? Esta parte es este extremo de aquí. Entonces, el suplemento de 80 es 100 grados. Porque 100 más 80 son 180. Recuerden, ángulos suplementarios son 180, la suma de ellos. Entonces, ahora conocemos de que este ángulo vale 100 grados. Y finalmente, para encontrar el ángulo B, ya tenemos en este triángulo, tenemos dos ángulos. Entonces, lo único que nos queda es encontrar el tercero utilizando el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que es 180. Entonces, si tenemos 100 más 40, son 140. ¿Qué valor, cuánto necesitamos para llegar a 180? Necesitamos el valor de 40. 100 más 40, 140. Más 40 son 180. Entonces, en este caso, el valor de B sería 40. Recuerden que en la definición que les estoy dando es esta, la del triángulo. Este no es un triángulo. Acá. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces, si ustedes tienen, cuando suman este ángulo más este ángulo más este ángulo, tiene que darles 180 grados. Esa es la definición que apliqué en el extremo superior para encontrar el valor de B. En el ejercicio número 2, tenemos que dice que si 3 entre 5x es igual a 9, entonces, ¿cuánto es 5x? Este ejercicio básicamente es propiedad inversa. Está dividiendo el 5x, lo pasamos a multiplicar. Vamos a tener 3 igual 9 por 5x. Entonces, luego, este 5x se está multiplicando con 9. El 9 lo pasamos a dividir. Entonces, el valor de 5x va a ser 9. O en otra forma como lo pueden expresar sería de la siguiente manera. 9 sobre 9, dividimos ambos lados para obtener la propiedad inversa. Cancelamos acá y nos da 5x es igual a 3 novenos. Si quieren simplificar esto, si para dar una respuesta más simplificada sería 3 dividido entre 3 nos da 1. 9 dividido entre 3 nos da 3. Entonces el valor de 5x es igual a 1/3. Recuerden que en este caso no es necesario despejar x porque se nos está preguntando por el valor de 5x. Entonces, que es 1/3 al final. En el ejercicio 24 se nos da la media aritmética, que en ejercicios anteriores ya le comenté que consiste en sumar los datos y dividirlos entre la cantidad de datos que tenemos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 datos. Entonces, vamos a sumar
las fracciones, un noveno más un noveno más dos novenos más cinco novenos, y lo vamos a dividir entre 4. En este caso, como tenemos igual denominador, entonces vamos a sumar solo los numeradores. 1 más 1 son 2, más 2, 4, más 5, 9. Y copiamos el denominador común, que en este caso es 9. 9 entre 9 nos da 1 y lo dividimos entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque tenemos 4 datos. Y 1 entre 4 es 0.25. Entonces la aritmética o promedio va a ser 0.25. En el ejercicio 25 se trata de encontrar la mediana. La mediana es el dato que está en medio de todos los datos ya ordenados. Se nos dan estos 10 datos y se nos dice que agreguemos un dato X. Entonces, primero lo que tienen que hacer es ordenar los datos. En este caso tenemos los datos 5, 3, 6, 7, 2, 7, 2, 9, 5, 5 y 4. Los vamos a ordenar de menor a mayor. Tenemos 2, vamos a ordenar 2 y luego tenemos otros 2, entonces los localizamos. Luego tenemos 3, luego 4, luego tenemos 3 veces 5, luego tenemos el 6, luego el 7, que está aquí, y por último el 9. Y finalmente hacemos lo que nos dice el problema, agregar el dato X. Para calcular la mediana se encuentra en el medio, por eso se llama mediana, en medio de los datos. En este caso tenemos aquí, esta extrema de aquí. Entonces, permítanme. Este dato de acá, tomamos los extremos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, porque tenemos 11 datos. Entonces tomamos 5 a la izquierda, 5 a la derecha y el dato que nos quede en medio va a ser nuestra mediana. Si, por ejemplo, en ocasiones digamos que solo tengamos 4 datos, como 2, 3, 4, 5, 4 datos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar estos dos. 3 más 4 serían 7. Y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que tenemos, que en este caso sería 4. Entonces la mediana sería 7 cuartos. Pero en este caso, que tenemos un número impar, que son 11 datos, entonces el dato va a ser el que se encuentra en el medio. En este caso, 5. Es importante primero ordenarlos, luego tomar el de en medio, el que quede en medio. Tomamos los 5 del extremo izquierdo y 5 del extremo derecho, y esta va a ser nuestra mediana. De esta forma culmino con los 25 ejercicios de práctica. Espero de que les sea de mucha utilidad y puedan aprovechar.